Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es otro capítulo de Popkeología, el episodio número 5. Estamos acá hablando, como siempre, adentro del podcast La Batea. Yo soy Roberto Barreiro. Nos dedicamos, como siempre, en esta sección o en este podcast a hablar de los lugares menos conocidos de la cultura pop. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces no se habla, pero que también funciona y que tiene mucho éxito dentro de la cultura pop. Para eso trajimos a un amigo, Diego Yurdán. Probablemente ustedes lo conozcan de haber trabajado hace un tiempo en Las Tortugas Ninja como dibujante para el estudio Mirage, pero aparte también es ilustrador, dibujante, traductor, lleva haciendo un montón de cosas hace mucho tiempo, y como ya también ha hecho algo de lo que vamos a ver en este momento, que es crucigramas. La historia de los crucigramas, un fenómeno que mucho no se conoce y sin embargo tiene historias bastante interesantes, aunque ustedes no lo crean. Primero que nada, hola Diego, ¿cómo andás? Bien, gracias por invitarme. Pero bueno, así me hiciste sentir un poco como Troy McClure. Claro. Me recordarán por películas como... Totalmente. Yo pensé y dije, estoy en un momento de los Simpsons poderosos. Así que... Pero bueno, la verdad es que hace tiempo que si la gente está un poco atenta se dará cuenta que Diego hace mucho que no está haciendo nada o casi nada de historieta, medio que lo tiene medio abandonado, pero compensando, publicando libros de todo tipo, de pintar por números, de ilustraciones, de un libro de estos de datos curiosos, todo esto para Estados Unidos, está traduciendo, hace un poco de todo, es un hombre de orquesta. Y otra cosa que ha hecho durante buena cantidad de tiempo, mientras ¿cómo se llama? Ha sido hacer crucigramas para el mercado norteamericano. Ahí va. ¿Cómo empezaste con eso? ¿Cómo fue que te salió? ¿Por qué hacer crucigramas? ¿Por qué? Cuando se me secó el pozo de las historietas, yo he estado trabajando 10 años para Thomson. Sí. Lo último que hice fueron las historietas del Sunday Post, sí. Wally, de Bruns y todo eso. Es un diario escocés con una tira que es súper conocida en Escocia. Es como si dijéramos que hablamos... Claro, es como Condorito en Escocia, a ese nivel, tuve un tiempo trabajando ahí. Y bueno, cuando eso se murió, básicamente lo que pasó también con Condorito y Televisa y otras empresas, se le murió el lector casual de supermercado, que era el que compraba las revistas. Claro. Ya se veía venir con el advenimiento del smartphone, pero bueno, terminó por pasar. Claro. Y cerraron las revistas cada tanto, dejaron algunas que andan y las demás las cerraron. Y ya con la tira, después me cambiaron la editora y eso, y yo dije, esto no me va a durar mucho más. Me busqué un laburo de día, sirviendo mesas en una parrillada. Claro. El tema es que unos años antes había empezado a hacer libros de pintura por número, que es una especie de puzzle de actividad. Claro. Entonces, como yo vi que primero que las revistas venían en picada, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, me di cuenta que en el mercado del publishing, digamos, lo que estaba quedando en pie eran las editoriales de libros. Claro. Entonces, pero después de haber trabajado mucho tiempo con licencias, o sea, cuando trabajas para una licencia no es tuya, no te pertenece y tarde o temprano te van a dar una patada en el traste. Claro. Entonces, de lo único que nadie te puede dar una patada en el traste es de tu propio trabajo. Claro. O sea, o de tu propio producto, por así decirlo. Y dado que tenía este capital de carrera haciendo los libros para pintar por números, dije, bueno, voy a aprender a hacer otro tipo de actividades. Uh-huh. Entonces, mientras servía mesas, me compré libros de cómo hacer crucigramas, sopas de letras, sudoku, kakuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando antes de que llegara gente leía, y entre medio también, empecé a aprender así. Empecé a aprender también algunos software que te ayudan a armar las grillas más fácil y todo, para no tener que hacer en Excel. Claro. Y me contacté con un editor que me había publicado estos libros de pintura por números y le mencioné, como quien no quiere la cosa, guiño guiño, estoy aprendiendo a hacer puzzles y eso. Y justo estaba empezando a pegar esta cosa de el puzzle como una herramienta para mantener la cabeza fresca, para yo. Yeah. Por ahí entré. Como quería pisar fuerte, le ofrecí a esta editorial un libro de puzzles Primero me pidieron un
infantil de 450 páginas y después les ofrecí uno de casi 600 páginas, que ahora está sosteniendo el celular que graba esta conversación. Y se ve muy lindo a todos. Sí, es un ladrillo. Sí. Y claro, eso para que vieran que... A ver, yo lo que tenía más ganas era de escribir, en realidad, que de hacer puzzles. El resultado, después de haber hecho todos estos libros de 500 páginas de puzzles, es que me gusta bastante más que escribir, bastante más divertido. Mira vos. También puedo escribir, pero, pero tenés otras cosas, claro. Tengo otras cosas. Pero le agarré el gusto a solucionar el puzzle. Hay gente que dice que, no sé, un pariente político me dijo que yo debía ser muy inteligente para hacer esto. Y yo le dije que no, que el inteligente es el que lo resuelve. Yo tengo todas las respuestas. Claro. Lo que me costó fue aprender cómo funcionaba, digamos, la mecánica del puzzle. Y qué es lo que se busca y eso ahora vamos a charlar un poco. Pero ha sido un viaje interesante, la verdad, y ahora tengo más o menos 18 libros propios. Algunos se han vendido más, otros menos. No son todos de puzzles, digamos. En realidad, no, pero están relacionados. Tengo uno que son puzzles para colorear, son Master Pixels, que es de mis libros los que mejor se venden ahora. Después tengo un par de libros de lectura para el baño con un montón de datos curiosos, que no son puzzles, pero sí pueden entrar dentro de lo que se llama trivia. Claro. El dato curioso, digamos. Claro. O sea, puede ser para entretenga a sus amigos en las fiestas, ¿no? Claro, sí. O entretenga a usted leyendo en el water. Pero funcionan desde otra lógica completamente al puzzle. Ahí va. Funcionan desde otro lado, aunque uno de esos libros tiene crucigramas al final. Claro. Fue una idea de la editora. Entonces, y aunque tampoco es que hayan sido bestsellers, estos libros me abrieron una puerta a hacer puzzles para el almanaque mundial, eso de referencia que algunos recordarán del viejo siglo XX. Entonces hago los puzzles del almanaque mundial, yendo por acá uno de crucigramas, efectivamente, el crucigrama americano clásico. Grilla de 15 cuadros, con definiciones, y sopas de letras, con letras grandes para gente mayor, para que no sea... Está apuntándose mucho a un público adulto, ¿no? El público adulto es el público que hace, de adulto a jubilado, digamos, de 50 y largo, senior, claro. Exacto. Gente que, no sé, la abuelita que vive en la granja en Minnesota y que no va a hacer el sudoku en el celular. Claro. O va a tratar de rayar el celular con un lápiz. Claro. Le das estos libros para que se entretenga y que no sabe qué hacer. Exacto. Claro. Ya después libros como Master Pixels, que son para colorear, pixeles justamente. Entonces realmente es un puzzle también porque nadie sabe lo que va a salir hasta que termina de pintar todos los cuadritos. Ya. También es una especie de puzzle. Sí. Puzzle. Y por ahí leí qué significaba puzzle o de qué palabra venía, pero ya se me olvidó. La cosa es que, claro, en español normalmente se traduce como rompecabezas, y sin embargo rompecabezas normalmente se usa para lo que los americanos llaman un jigsaw puzzle, el puzzle de armar con piecitas. Claro. Pero en este caso, claro, es una especie de puzzle que se arma coloreado. Claro. Entonces, y esto en las tiendas de hobby, de gente que quiere relajarse y eso, sí va a un público más joven. Claro. Y han andado bastante bien, por suerte. Así que es un público heterogéneo. Claro. Es muy grande. Normalmente el libro para colorear es más para mujeres que para hombres. Claro. Los otros tienen un rango más diverso. El crucigrama es más específico para un público adulto. Exacto, el crucigrama, las sopas de letras, el sudoku es para justamente un público un poquito más grande, pero hombres y mujeres por igual, digamos. Yeah. Normalmente en las tiendas de Estados Unidos hay algo que se llama hobby stores, que venden todo, desde kit para hacer crochet hasta lápices de colores, acuarelas y cosas, todo lo que es hobby. No para el artista serio, sino más bien para el que se divierte pintando y se relaja haciendo. Claro, sí, haciendo tarea, esta cosa del libro de ¿cómo se llama? De para pintar por cosas, para relajar y todo eso. Exacto. Pero bueno, la pregunta es, ya que estamos hablando de crucigramas, aparte de esto, con esta inmersión en tu trabajo, empezaste a averiguar un poco la historia de cómo era el crucigrama, ¿no? Pero por supuesto. Que para eso entramos con el programa. Exacto. A ver, la ironía de esto es que el puzzle
Bueno, Henry David Thoreau decía que la humanidad tenía una especie de necesidad inexplicable del misterio, de lo que es misterioso. Sí. Y es muy posible que los primeros puzzles fueran parte de rituales secretos, en Grecia y en otras partes del mundo, porque se consideraba el puzzle como una puerta a la iluminación, a una revelación espiritual casi intelectual. Claro. ¿Qué es un laberinto? Un laberinto es un puzzle arquitectónico. Claro. Si lo pensás, y descubre cómo de verdad, llegar, claro. tal cual. Un poco lo que hace Humberto con El nombre de la rosa es jugar un poco con esta idea de el puzzle del lugar para encontrar las cosas en la biblioteca, tal cual, que está robado de ideas antiguas de... Exacto. Y normalmente vemos, hay autores muy de culto, como George Perec, que hacía crucigramas. Claro. Mario Lebrero hacía crucigramas. Claro. Tal vez no los enorgullecía hacer crucigramas porque se consideraban autores y esto otro era para hacer plata nomás. Claro. Pero cuando te interesan las palabras y los códigos, si ves por ejemplo la película o el libro de Zodíaco, claro, de Robert Graysmith, claro, que de hecho esa fue la película, porque primero vi la película y después leí el libro, pero esa fue la película que a mí me inspiró a querer primero salirme de los cómics, porque Graysmith empezó y después se convirtió en bestseller de crímenes y claro, de libros con o sea, básicamente vos estás haciendo crucigramas por culpa de un asesino serial, básicamente. Claro, Okay. o del cartoonist del San Francisco Chronicle, claro, que obsesionado con esto, con resolver este misterio justamente, se pasó a otra área completamente distinta, que era hacer sus propios libros. Claro. Y de hecho le empezó a obsesionarse porque quería descubrir, entender lo que escribía el tipo, porque escribía cifrado con símbolos. Expliquemos un poco para el que no sabe, el caso del Zodiac. Hay un asesino serial de la década final de la década del 60, principio de la década del 70, que se llama un tipo que asesinaba y mandaba cartas en clave. Exacto. Que no sé si se descubrió al final el código, se descubrió el código, sí. Lo que nunca descubrieron es el asesino en sí, porque el tipo desapareció. El tipo descubrieron la clave, había una clave criptográfica, que le descubrieron la clave, decía determinadas cosas, claro, pero claro, nunca llegaron a tiempo, nunca lo lograron encontrar. Se supone que el tipo murió, pero nadie sabe con exactitud qué le pasó al tipo. Sí, hay muchas teorías, nadie sabe quién. Incluso hay una teoría que dice que puede haber sido más de uno. No hay exactitud con ello. Da la impresión de que, bueno, para empezar, a pesar de ser asesino serial y todo eso, tenía bastante sentido del humor. Claro. Porque ya el hecho de mandar cartas como criptogramas para resolver, tenía que ser medio nerdo. Claro. Por un lado, ¿no? Y las referencias que hacía a películas como el juego más peligroso. Claro. De cacerías humanas y cosas así. Digamos que eso incluso Parreiro puede ser el Zodiac, ¿eh? Parreiro gracias, sí. No estaba en Estados Unidos en la década del 70, todavía no había nacido. No sé. Claro. Pero digo... Sí. Pero podría ser, podría ser un nerdo como nosotros que está... El nerdo que asesinaba. El nerdo que asesinaba. Pero bueno, investiguen el caso, es muy entretenido, vean la película que está buena. Sí, de todas maneras, el criptograma era algo que usaban los griegos como herramienta de espionaje para mandar mensajes que no se pudieran decodificar. Claro. El asunto es muy viejo, de hecho, para que te hagas una idea, sí, hay un manuscrito que es uno de los fragmentos más antiguos que existen de cualquier cosa escrita en la historia, tiene 4000 años, sí, y adivina qué es. Un criptograma. No, es puzzles matemáticos. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Qué? Sí, se llama, por acá tengo la referencia, me van a disculpar, pero no me acuerdo. Por acá lo tenía, creo que es el manuscrito de Ahmed, pero sí, es un manuscrito egipcio. Hay otro más que está en Moscú, que es un poco más nuevo de 2000 años, sí, ¿no? Que también son problemas matemáticos. Tienen que pensar, por ejemplo, que, Alcuin of York, que era el tipo que era un diácono inglés, que le hacía puzzles a Carlomagno para que se entretuviera, y en un tiempo tan ilustrado Carlomagno lo puso a cargo de la educación de los francos que pudieran pagar, ¿no? Familias nobles. Sí, no era para todo el mundo. ¿Cómo les enseñaba matemáticas? Puzzles matemáticos. Entonces, después Fibonacci, que en realidad es un seudónimo, es como Figli di Bonacci. Entonces, sí, Fibonacci, el hijo de Bonacci, ¿no? Que es el de esa progresión numérica que se encuentra en varias partes de la naturaleza. Esa progresión el tipo la sacó explicando cómo funcionaban los números de los árabes. Claro. Que los árabes a la vez tomaron de India. Para explicar eso, el libro del Ábaco,
en un libro de Fibonacci para explicar justamente cómo funcionaban los números árabes y cómo se podía aplicar el cero en matemáticas, que era un misterio en Europa en ese momento. Y de hecho, durante la Edad Media, si bien los libros eran manuscritos, los bestsellers, aparte de los viajes de Marco Polo, normalmente eran libros de puzzles. ¿Sabes por qué es eso? Porque desde un principio había mucha gente que le aburría leer. Desde que los libros son aburridos, se han hecho libros para que la gente se entretenga. Claro. Exactamente. Bien. Entonces, llámese eso, llámese Elige tu propia aventura. Claro. Y normalmente, ¿qué es lo que no te aburre? Las cosas con las que te involucras. En las que tenés una participación directamente. Exacto. Y no hay nada más participativo que un libro de puzzles. Sí, un libro de y el crucigrama. El crucigrama, las sopas de letras, para que exista, tenés que resolverlo. Claro. Si no lo resolviste, está incompleto. Sin tu trabajo sobre él, no. Exacto. Es una interacción directa del lector, digamos. Tal cual. Que no es lector exclusivamente, acá no sería lector, sería el participante. Exacto. Ahora, si nos salimos del puzzle matemático a nivel de antigüedad, claro. Se llaman a la cosa más lingüística. Los primeros puzzles lingüísticos son las adivinanzas. Claro. Cuando, por ejemplo, sustituís una palabra con otra. Entonces, no sé, una viejita muy arrugadita con un palito en la colita. ¿Qué es? Claro. La pasa. Claro. Viejita, arrugadita, palito, colita. Claro. Las adivinanzas de la esfinge, de Edipo. Claro. Que es la criatura que anda primero a 4 patas y después a 2 y después a 3. Y después a 3. ¿Cuál es? El ser humano. Claro. Y así. Eso es lo más viejo. Y sin embargo, más o menos de la misma época, se empiezan a ver en ruinas unos cuadrados hechos con palabras, que tengo acá. Son 4 palabras de 5 letras. Rotas, ópera, tenet, arepo, sapo. Que se puede traducir como Arepo el sembrador guía cuidadosamente el arado. Lo que tiene es que si uno las pone como un cuadrado, cuadradito, una arriba de la otra, se leen en todas direcciones. Se lee exactamente igual. Claro. Se repite rotas si lo lees alrededor. Claro. Tiene siempre siguiendo el mismo orden, digamos. un mismo orden. Eso sería un primer ejemplo de lo que vulgarmente llaman palabras cruzadas. Claro. Y obviamente eso se copió, después se ve en iglesias y en un montón de lados. Los cristianos medievales lo tomaron como un anagrama de Paternoster, ¿no? Claro. Si te pones a trabajar, sí. Podés armar Paternoster con todas estas letras. Pero el uso de la palabra como una cosa no solo de escribir, sino hasta como una cosa de estructura visual. De juego. Y de juego visual, claro. Tal cual. Entonces esto llega a la Inglaterra del siglo XIX, principio del siglo XX, sobre todo en infantiles. Acá tenés otro ejemplo: Circle, Icarus, Reres, Create, Lustre, Theme, que también te hacen las mismas palabras, y versiones de esto para rellenar, para que funcione de la misma manera. Entonces, eso probablemente fue lo que recordó un periodista de Liverpool. O sea, Liverpool le ha dado al mundo 3 cosas importantes: los Beatles, Orchestral Maneuvers in the Dark, y los crucigramas. Muy bien. Este tipo llamado Arthur Wayne, y emigró a Estados Unidos. Obviamente no tenía trabajo en Liverpool, entró a trabajar al New York World, donde le tiran la página del entretenimiento, tiras, otra cosa de relleno. Entonces, de golpe se encuentra con pasamos siempre en los diarios, con un pedazo de la página vacío, sin ningún aviso. Fallaron los avisos. Dice, ¿con qué la relleno? Y se acordó de este tipo de puzzle que él veía en las revistas infantiles. De estas estructuras básicas, claro. Y decide hacer algo similar, que en realidad, por acá para que lo veas, el crucigrama original, que él llamó word cross, no crossword. Word cross. Era así, era una especie de rombo. Claro. ¿Por qué se piensa en Arthur Wayne en 1913 como el inventor del crucigrama? Porque él puso en 2 columnas las que iban en horizontales y las que iban verticales. Y la definición de lo que era. Exacto, definiciones, puso un fan, una de las palabras, como clave gratis, digamos, y lo demás había que llenar. Y aparte para explicar cómo funcionaba. Claro. Tal cual. El caso es que a la gente le gustó y le empezaron a pedir que hiciera más. Y él siguió llenando esa página Pero a la 3ª o 4ª semana, el tipógrafo del diario escribió mal, word cross, puso crossword, al revés. Y así quedó para siempre. Como bueno, acá estamos, claro. Bueno, déjalo así, ya está, digamos. Funciona, nadie se quejó, vamos para adelante. Exacto. Y
Entonces, y con el tiempo se rotó porque realmente ocupa poco perímetro el rombo, es más, se dieron cuenta que funcionaba mejor como cuadrado, inventaron los outs para no dejar espacios vacíos como tenían los originales. ¿Los outs qué son? Los outs son los cuadros negros. Los cuadritos negros que sirven para cortar la palabra y que... Para cortar la palabra y no volverte mono, claro. Porque te van a tocar palabras más chicas y claro. Lo vas armando. El caso es, esto, bueno, otra cosa que leí en este libro que es de Crossword Century, de Alan Connor, que está muy bueno porque trata pura y exclusivamente de lo que fue el fenómeno de los crucigramas. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Habían dos amigos, uno de apellido Simon y otro de apellido Schuster. Ya. Y estos dos amigos querían empezar a publicar, y publicaron un libro literario que fracasó, y que no solamente fracasó, sino que los críticos se burlaban de ellos. Dijeron, estos tipos no van a durar un mes en el negocio. Claro. Y uno de ellos tenía una hermana que le encantaba solucionar los crucigramas del New York. Y dijo, pero este tipo de gente va a estar contenta si tiene un libro solo de eso para hacer. Y lo recopilaron en un libro. Recuperaron todos los crucigramas del New York. York. Crucigramas que publicaron, la editorial llamada Simon & Schuster, que existe todavía. Sí. Cambiaron el nombre de la editorial, un poco lo que hacía Martin Goodman. Sí. Yo no sé si para evadir impuestos o para no pasar vergüenza. Claro. Lo vendieron con un lápiz de regalo, lápiz vino de regalo con la gomita, y fue un éxito arrollador. Que le salvó la editorial. Simon & Schuster existe hasta el día de hoy gracias a ese crucigrama. A los crucigramas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La gente piensa que el fenómeno del crucigrama empezó en los diarios. No realmente, empezó en libros. Claro, porque salía en un diario. Y porque leer noticias también es aburrido. Hay mucha gente que con el crucigrama le bastaba. Claro, y descubrieron que el crucigrama, al salir con el libro, llegaron a lugares que no llegaba el diario. Exacto. Obviamente. Por ejemplo, a Inglaterra, ¿no? Y a otras partes. Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente los dueños de los diarios se dieron cuenta. Ok, si esto vende así y esto sale en los diarios... Claro. Listo. El libro, este primer libro de crucigrama de Simon Schuster, salió si mal no recuerdo, en 1923, o sea, exactamente 10 años después de haber sido publicado por el primero, con forma de rombo. Un 10 años de fenómeno local. Sí, claro. Fue un fenómeno restringido, y con el libro explotó. Y rápidamente la gente de los diarios dijo, esto hay que traerlo de vuelta, y lo empezaron a adoptar en los diarios. En algunos lados con resistencia, porque fue una locura, fue como el Pokémon de los años 20, fue el crucigrama. Hay una nota del Times hablando de cómo pueden perder el tiempo con esta porquería. Exacto. Sí. Y el Times ahora es el diario donde encontrás los crucigramas. El New York Times lo puteaba en chino. Y después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a publicar crucigramas con gran éxito, al punto que ahora es el mejor negocio del New York Times, no son las noticias, sino los crucigramas. Dejaron de publicar historietas, porque dijeron, ¿y para qué? Y aparte todo el mundo llora que dibujaste a alguien tal, que este chiste te ofendió. No es negocio. Los crucigramas, reeditados, ¿no?, del diario, son de y plata. Mirá. Entonces, pero en su momento hubo cierta resistencia a la moda. Claro, ¿cómo vas a tener estamos perdiendo el tiempo en esas estupideces? Exacto. Y acá estamos, ¿no? Exacto, y acá estamos. Obviamente, además el crucigrama, si ves la grilla, es una cosa muy art deco. Entonces tiene sentido que en los años 20 usaban esta ropa con motivos con grillas de crucigramas y todo eso. Estaba en el aire. Se puso muy de moda, digamos. Se puso muy de moda, y hay casos de crímenes. El marido que la mujer no le dio la palabra de la definición y la mató de un cacerolazo. Es un poco mucho. No, pero es bravo. Claro. Historias de bibliotecarios desesperados porque primero que les robaban los diarios o les arrancaban la página con los puzzles. Después que se llevaban a los libros y los libros volvían hechos un repollo. Claro. ¿No? Con los crucigramas. Claro, yo me imagino como que fui bibliotecario, digo, y no pido libros de crucigramas. ¿Por qué? Porque al tercer día van a ver todos llenos de... Bueno, es que eso pasa, es un muy buen negocio, porque lográs venderlo constantemente. Claro, es un negocio para el librero, para el bibliotecario no. Para el bibliotecario no, y ojo, para el autor tampoco, porque es lo más parecido a hacer un castillo de arena. Claro. Vos haces un libro de crucigramas y al mes van a haber otro montón de libros de crucigramas tapando el tuyo. Claro. Entonces no es una cosa así que va a durar eternamente. Es un libro hecho para hacerlo bosta, y después pasar al siguiente. Sí. Y es desechable casi
Por defecto. Por defecto, claro. De esos libros que por defecto van a ser desechables. Los libros de puzzles son los únicos. Hay muchos libros que valen más en el tiempo. Ediciones raras, todo lo que vos quieras. Pero un libro de crucigrama. Claro. Da lo mismo si es de 1987 o del 2015 o del 2024. Sí. La única diferencia será alguna edición específica del primer tomo de Simon Terr y que no esté escrito. Claro. Pero ahora se reeditó. Claro. Skyforce Publishing, que de hecho es la editorial que publica mis libros de puzzles, publicó el original de Simon Schuster. Skyforce existe además porque Simon Schuster distribuye su material. Entonces, irónicamente, fue todo gracias al crucigrama, que estoy acá sentado hablando contigo de los crucigramas, exactamente. Que para mucha gente, debo decir, incluyéndome, porque yo nunca fui un gran fan del crucigrama. Mi abuelo era un gran fan. Todos la gente mayor, exacto. Insisto, yo tengo todas las respuestas, pero resulta que me divierte hacerlo y me divierte que la gente se arranque los pelos viendo cómo lo que estábamos hablando de Inglaterra y la resistencia cultural, de la élite cultural al crucigrama, que al final, igual que en Estados Unidos y que otras partes, el crucigrama se los comió crudos. Claro. Punto para el crucigrama. ¿Qué es lo que pasa? En Inglaterra, claro, había intelectuales que les parecía muy divertido, pero se les hacía un poco repetitivo el crucigrama con las definiciones. Y un traductor de griego y latín, llamado Edward Powys Mathers, Inglaterra tiene, en lo que es el puzzle, tiene pedigrí. Claro. Solo por decir Lewis Carroll. Claro. ¿Entendés? Que ponía puzzles en Alicia en el País de las Maravillas. Claro. O sea, para él el puzzle y el misterio era una criatura de la imaginación. Claro. Entonces, no es como que será tan ajeno. Claro. Tal vez como forma o como cosa formal se les hacía muy básicas las definiciones del diccionario. Y Powys Mathers dijo, bueno, ¿y si empiezo y si las hago difíciles las definiciones? Las difíciles de verdad. Exacto. Claro. Y para no pasar vergüenza, que le dijeron, oye, tú eres traductor de griego y de latín y de francés, ¿qué estás haciendo? Tradujiste de los clásicos de Homero, ¿qué estás haciendo con crucigrama? Claro, se puso un nombre y de nombre se puso Torquemada por el inquisidor español. Porque él sabía que iba a ser una tortura para la gente resolverlo. Esto es lo que ahora popularmente se los conoce como crípticos. Entonces, no son un criptograma como las cartas del zodíaco, pero vas a trabajar. Claro. Entonces, en este minuto, en Inglaterra, y solo en Inglaterra porque en Estados Unidos no pegaron, tenés dos tipos de crucigrama, el críptico y el quick. El quick es definiciones típicas de diccionario. Y el críptico es el que tenés que trabajar. El que te da ya tenés que entender la definición. Sí, desde Edward Powys Mathers en adelante, los crucigramistas ingleses usan seudónimos y en muchos casos, sobre todo los tipos que vinieron, que eran sus amigos o que empezaron después de él y lo conocieron, se ponían nombres de inquisidores españoles. Claro. Después tenés otros modernos que también se ponen nombres tipo Araucaria, nombres poéticos. Sí. Araucaria de hecho es interesante porque era el crucigramista, creo que de Guardian, y era un crucigramista muy querido. La gente de alguna manera establece casi que una relación personal con el crucigramista que los mantiene entretenidos día tras día. Claro. Entonces, cuando hay un documental sobre eso, él cuando se enfermó de un cáncer terminal, puso las pistas en el crucigrama para que la gente entendiera que estaba enfermo. Y le llovieron cartas, ¿no?, de condolencia y todo, al diario y a él. Resolvieron que lo pusieron. Claro. ¿No? Sí, ya falleció. Nos hizo un documental al respecto. Bueno, y por definiciones difíciles, te digo, no son tan abstrusas, pero te requieren trabajo. Por ejemplo, si la definición es, estoy inventando, ¿no? Hombres ingleses entre Argentina y Iowa, o entre Arkansas y Iowa, Armenia, complejo, claro. O sea, tenés que trabajar. Tenés que pensarla un poquito, porque ya tenés que pensar qué querés decir con la definición. Exacto. No es país de Asia Central. Exacto, claro. Exacto. Y sin embargo, ojo, que en el crucigrama rápido o americano, la definición, hace ya desde los años 80, que unos revolucionarios, lo pongo entre comillas porque revolucionario el que hace crucigramas, créeme que no es. En general es un tipo burgués que le gustan los idiomas y la lengua. Digámoslo. Pero sí, gente juguetona, y eso empezaron a poner definiciones humorísticas. Claro. Eso está bueno porque amplió un poco el rango. De hecho, los de New York Times son los mejores en ese sentido, tienen bastante humor. Son divertidas, pero a veces no te queda otra que poner la definición del diccionario. Claro. Entonces, si la palabra es got,
una definición podría ser Juego de Tronos de acuerdo a los fans, GOT, Game of Thrones, y no se considera un crítico. Eso es fácil de pero resolver. Es un humor, digamos, un chistecito. Es un humor, claro, es un chistecito. Eso sí lo permite. Además, pasa otra cosa. No tengo acá un ejemplo a mano del puzzle inglés. El primer libro que hice para el almanaque mundial, que es de crucigramas, son de 15 por 15. La grilla, si bien uno trabaja los outs, la grilla tiene que tener una simetría rotacional. O sea, los outs, cuadraditos negros, tienen que tener una simetría rotacional que no desconecte ninguna palabra. ¿Pero eso es en todo crucigrama o todo crucigrama? Los negros tienen que estar puestos de manera que de cualquier manera se vea igual. Un diseño que si tú rotas el cuadro para cualquier lado se ve exactamente igual. Además, hay un límite de la cantidad de outs que puedes usar. ¿Por qué? Todas las palabras tienen que conectar. Por algún lado... Tiene que haber alguna conexión, claro. Si no, no es crucigrama. Si no es crucigrama. ¿Ves? Por ejemplo, acá está casi cerrado, pero estas conectan con esta. Entonces, además, el crucigrama americano no pone outs en las esquinas. Eso está prohibido. No me pregunten por qué. Son reglas que se han ido estableciendo en el tiempo, con la práctica. El inglés sí te permite outs en las esquinas, sí te permite desconectar algunas palabras. O sea, en general tienen muchos más outs. Pero claro, las definiciones que Dios te ayude. Claro, a cambio estos son más sencillos en general los crucigramas americanos. Son más sencillos, son difíciles de hacer en lo formal por el tema de la simetría rotacional, de cómo tiene que funcionar, de que no puedes usar palabras de 2 letras, como 3. Normalmente las palabras de 3 letras tendés a repetirlas. Eso dio algo que los americanos llaman crosswordese, que es como el idioma de los crucigramas. Porque hay palabras que al final todo crucigramista usa. Tenés que tenerlas siempre, claro. Que te salvan. Claro, sí, claro. En español sería uña, por ejemplo. Claro. Pues me falta una con ñ, uña, claro. Exacto. Es la típica palabra que tenés que meter, que te conecta todo y que es fácil. Ona, claro. Entonces, pone ona, claro. Claro, pero ahí lo que haces es cambiar la definición, o poner es muy difícil en un crucigrama tan formal como americano, son temáticos. Y con el inglés lo mismo. Claro. Entonces el crucigrama tiene que ser de diagramación libre para hacerlo 100% temático. Por ejemplo, y esto es algo que se sabe poco, la mayoría, o sea, después de los diarios y del puzzle, llamemos secular, ¿no? Como la cosa del almanaque mundial, el mercado más grande es el mercado de los puzzles bíblicos. Entonces, me ha tocado, ¿no? Porque tuve que hacerlos, tenía que hacer la grilla libre, no podía seguir estas reglas tan estrictas del crucigrama americano tradicional, porque si no terminas con libros de crucigramas bíblicos con palabras como Terminator y Hobbit. Y no les va a gustar. Y no les gusta. Claro. De hecho se hacen así, porque hay autores que no se quieren salir de la grilla y ponen palabras que no vas a encontrar en la Biblia ni a palos. Claro. Entonces no sirve, digamos. Y realmente la persona que hace el puzzle bíblico le da lo mismo, es clásico, ¿no? Lo que quiere es... Bíblico, claro, 100% claro, bíblico. que sea bíblico, no me puedes poner Hobbit. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia, claro. Exacto. Ahora, por ejemplo, si quisiera hacer un crucigrama de deporte, por ejemplo, de fútbol, claro, o béisbol, o básquetbol, o lo que tú quieras, es igual de difícil. Con la diferencia es que hay palabras que podés encontrar, podés cambiar la definición para que la palabra cuadre. Sí. Incluso una palabra de 3 letras, ponele una, o uno, número de la camiseta de tal. O parte de imagínate una cita de Messi, te sacás una de esas palabras, puede ir en el crucigrama y la cita es la clave. Que mirás bobo, claro. Exacto. Claro. Bobo es la palabra que... Claro, la palabra, claro. Entonces, entre comillas, que mirás, línea abajo para que la gente diga, es bobo para rellenar. Claro. O sea, te podés adaptar. Claro, pero es más fácil adaptarse en el deporte porque tenés más cosas cotidianas que una cosa que es un texto una marcado. Cosa bíblica o que sea solamente de películas o qué sé yo. Claro. Que eso es lo que se hace normalmente. Ahora, la mayoría de personas que están escuchando esto seguramente están familiarizadas con el crucigrama que se usa mayormente en Latinoamérica, que es lo que el crucigrama los americanos denominaron el crucigrama sueco o canadiense, que es como, seamos honestos, es como hablar de ensalada rusa. Nadie sabe si lo inventaron en Canadá o en Italia. O pusieron el nombre porque... Exacto. En Italia son muy comunes también. Es el crucigrama con las definiciones, que no tiene outs, o sea, no tiene cuadros negros, y las definiciones están en los cuadritos de los bordes, con flechas, que indican en qué dirección van.
Pero claro, el cuadrito con la definición realmente no te permite escribir mucho. Entonces pierde la gracia de la definición. Tiene la gracia, y a veces vienen con fotos además que las Claro, para poner el nombre el nombre de la persona, claro, ¿quién es este? Ah, exacto. claro. Pero las definiciones ya pasan a ser básicamente sinónimos. Entonces, en ese sentido, ese tipo de crucigrama se vuelve más impersonal. Claro. Porque la razón es que en el mundo anglo la gente establece estas relaciones con la gente que hace los crucigramas, es justamente la personalidad que le ponen a la gente. En América Latina, en América Latina, en Hispanoamérica en general, pasa mucho menos. Pasa mucho menos porque se usa ese crucigrama. La gracia de ese crucigrama es que al no tener definiciones es más fácil de ponerlo de relleno. Claro. Es un cuadrado nomás, entonces es más fácil de hacerlo calzar. Sí, y de hecho, como se llama el crucigrama, no tiene una tradición de una connotación cultural. O sea, yo conocí aquí en Chile a Juan Ostoy, que era el tipo que hacía el crucigrama de la tercera durante años, que fue un basquetbolista connotado, además, un tipo muy interesante. Pero lamentablemente ese tipo de crucigrama, hecho casi que en Excel, es árido si te querés expresar un poquito. Yo no digo que quieras ser William Shakespeare, pero si te querés expresar un poquito con las definiciones, ponerles un toque de humor. Claro. No quiero llegar a niveles de Torquemada, pero si querés ponerle un poquito más, te limita. Entonces, normalmente esos crucigramas o no los firma nadie, claro, ¿entendés? Porque una lista de sinónimos te da lo mismo, lo claro, cobraste y ya. Sí. O los diarios directamente no ponen el nombre del autor, porque ¿para qué? ¿Para qué eso? Ni hablar los sudoku o ese tipo de puzzle más automático. Claro. Ahora, incluso en la sopa de letras puede haber espacio para cierta expresión personal. Diferencia entre crucigrama y sopa de letras, ¿cuál sería? Bueno, a ver, acá para que veas. La sopa de letras es un cuadrado lleno de letras en apariencia aleatoria, donde vas a encontrar las palabras en el medio. En el crucigrama tú tienes que saber cuál es la palabra la definición. A partir de la definición. Exacto. Y el sudoku es un crucigrama con números. Sí, es un crucigrama lógico. Claro. Como el nonograma, que es otro tipo de puzzle japonés, que tú vas rellenando los cuadritos de acuerdo a coordenadas y te sale un dibujo pixelado al final. Entonces, los japoneses para ese tipo de puzzle, como son gente más bien lógica, son haces. El nonograma, por ejemplo, así como el kakuri, todos son inventos netamente japoneses. El sudoku, irónicamente, no. Se le puso un nombre para que sonara japonés y fuera cool. Pero no es. Es un invento inglés. Sí, de hecho lo que pensaba es que en realidad la única editorial que a mí se me ocurre que tuviera un cierto énfasis en Hispanoamérica, que tuviera un cierto énfasis en la cuestión de crucigramas y cosas así, era la Ediciones de Mente, que no era lo único, pero que tenía un espacio para eso. Y también pasa en Latinoamérica que el crucigrama, más que para libros, sigue estando restringido o a revistitas de muy bajo costo o a diarios. Sí. El libro es, salvo los tacos de Alma, por ejemplo, claro, que están empezando a llegar. En Europa pasa algo parecido, en general. En la Europa continental. En la Europa continental tenés empresas grandes, de hecho son empresas transnacionales que publican puzzles en Holanda, en España, y los vas a encontrar hasta en México. ¿Sí? Claro. Pero son revistitas de bajo costo. Sí, es chorizo, digamos. Es chorizo. Y si está de moda tal programa de concursos, le van a poner el nombre del programa, van a conseguir la licencia del nombre del programa y le van a poner a la revistita pasapalabra. ¿Y adentro qué va a tener? Sopas de letras, crucigrama. Claro. Pero no hay una cosa identitaria, que es lo que te decía. Justamente lo interesante de esto es cómo en realidad existe en Estados Unidos, en Inglaterra, una cierta identidad y estructura de lo que es la cultura del crucigrama, del puzzle, que nosotros no tenemos. Sí, y además pasa, para cerrar el tema de las sopas de letras, lo personal de las sopas de letras está en la lista, claro, la lista de palabras. Claro. El hecho de elegir las palabras que van mezcladas dentro de las letras aleatorias, eso es lo personal. Claro. Porque podés ser aburrido o podés hacer, no sé, en mi caso el primer libro que hice del Almanaque Mundial de Sopas, puse listas, por ejemplo, cosas relacionadas con la película Quisiera Ser Grande de Tom Hanks, Enemigos del Hombre Araña, Jazz Suave tipo Kenny G, que me encanta. Esa es una perversión que tenés. Eso es una perversión que yo tengo, es verdad.
Obviamente también puse presidentes de Francia. Sí. Claro, ahí lo divertido es que entender la referencia, pero acá sí tenés mucho más libertad, es mucho más simple de hacer. Es más, y puede ser mucho más temático, digamos. Y me puedo divertir un poco más con el tema de las listas y buscar listas raras como países con más camellos. Claro, sí. Y cuando la editora para el anuario que va a salir ahora en diciembre me dijo, no pongas tantas cosas de cómics. Claro. ¿no? Porque los viejos que hacen... No saben de cómics, claro. No saben, salvo que sea Batman y Superman, que no les interesa. Claro. Me dijo, no, ¿y qué te pongo? Poneme más de deportes. Ahí me puse malo y le puse ganadores del Kentucky Derby. Claro. Entonces, cosas que... Claro, vamos a molestar, claro, pero están en el almanaque mundial, así que me da lo mismo. Claro. No me puede decir, no, bueno, esto está en el almanaque. Claro, es todo material que puedes usar de referencia y que le sirve también a los tipos para poder usarlo y para... Exacto, y puedo hacer, no sé, historia del fútbol. Claro, le estás desafiando una cuestión cultural, no estás solo desafiando en términos de lógica, sino en términos de cultura. Exactamente. En el crucigrama es mucho más una cuestión también de definición lógica y de conocer, y de conocer palabras, obviamente. La gracia del crucigrama es que si sos poco leído no te va a gustar. No, te vuelves loco con... Nuevamente, el crucigrama americano. Porque el crucigrama, nuevamente, sueco o canadiense, como quieras decirle, que es de sinónimo, básicamente, lo puede resolver la misma gente que resuelve Wordle en el celular. Claro. No necesitas. Sí. Y tenés, mira, por ejemplo, lo voy a levantar para... Bueno, ¿qué es lo que pasa? Realmente cuando quise aprender a hacer crucigramas, lo que más me costó fue encontrar referencias de cómo hacer crucigramas. Lógico. Porque más allá que algunos videos de YouTube donde cuentan de forma muy básica, como se hacían, no se encuentran, no es un oficio. Y el crucigramista no es un tipo porque el historietista siempre le encanta contar de lo que hace. Claro. De hecho, es un beneficio inesperado para mí de hacer puzzles y gramas y mapas de letra y todo eso, que si alguien que no conozco me pregunta qué hago, a ver, cuando decís que haces historietas, ahora es cool, o que traducís o lo que sea, eso suena sexy, entonces te van a preguntar más cosas. Pero si decís hago sopas de letra, piensan que sos un pordiosero y un perdedor. Para usar dos palabras con P, que pueden usar en el crucigrama. Pero, pordiosero y perdedor, crucigramista. Inmediatamente la conversación muere ahí. Es maravilloso. Es maravilloso. Nadie con un trabajo normal, ¿me entendés? Te lo pregunta un contador. Claro. ¿Qué haces? Sopas de letra. Qué bien. Ya. Listo. Y miran para otro lado y no te van a preguntar más nada. Dejaste de existir. Entonces, bueno, y la persona que se dedica a eso realmente no cuenta cómo lo hace. Aprendió a la mala, digamos. Una hoja cuadriculada, un lápiz, pensando las palabras y pensando en la simetría. Y tratando de entender cómo funciona sin tener idea, claro. Exacto. O si resulta que el crucigramista, realmente en inglés americano se habla de constructores. Los ingleses hablan de setters, que es una cosa más tipográfica. Pone la letra... como type viene de typesetter. Entonces hablan de setters. Claro, un setter inglés tiene varios doctorados, ¿no? Claro. Y hablan lenguas muertas. Esa es la diferencia. Maldito complicado, claro. El crucigramista americano es un poco más pop. Claro. Lo aprendió mirando el diario y dijo, yo lo puedo hacer también. Y además con lo que pagan ciertos diarios, podés hacer buena plata. Claro. En realidad, por ejemplo, el New York Times, de lunes a domingo van aumentando de dificultad los puzzles. Ya los del domingo no son de 15 casillas, sino que son de 21 por 21. En general son muy difíciles. Claro. Y por eso pagan $2.500. ¡A la pelotita! Sí, es plata. El que entra a trabajar en el New York Times... El que le pega con los crucigramas ahí va a estar tranquilo un rato. Sí. Entonces, encontré este libro, que es de principios de los 80, pero 1981. Un autor de crucigrama llamado William Sanders. Lo divertido, William Sanders era profesor de inglés. Sí, le gustaban las palabras. Y tiene varios libros así de cómo ganar en el bingo, cómo apostar con la lotería, es como cómo sacar choricero así. Era choricero y cuando se jubiló sigue pasándolo bomba haciendo choricero. Claro. Y tiene este libro de cómo hacer crucigramas. De hecho se llama Cómo hacer y vender crucigramas originales y otros puzzles. Te quedó claro, mirá, esto es hacer plata, flaco. Aparte pone una lista de palabras de crosswordis que yo no la puedo leer ya sin mis lentes. Pone mercados para la época, ahora muchos de estos están obsoletos. Te dice, mira, si no te querés complicar con la grilla. Claro, porque, a ver, esto hay que entenderlo. Los crucigramas funcionan con los syndicates, igual que las tiras de diario.
O sea, no, hay crucigramas que son para syndicates y que los podés decir. Pero ya los syndicates prácticamente están muertos. Bueno, pero eso en su momento funcionaba así. El syndicate no solo vendía historietas, sino que también vendía crucigramas. Sí, pero los diarios están abiertos, y los diarios grandes, a recibir crucigramas. Se van a demorar unos meses en estarte, pueden pedirte que corrijas, pueden rechazarte también. Sí, también. Esa es la apuesta. Si es uno de 21 por 21 y te lo rechazan, mirá que es un trabajo. O sea, podés ganar bien, pero podés perder. Pero no por nada los crucigramas siempre fueron compañía de las historietas en los diarios. En la página, era parte de lo mismo. Exacto. Entretenete acá. Sí, leete la historieta y después hacerte el crucigrama. Este libro amarillento, que lo tuve que comprar usado, viene con algunos crucigramas resueltos. De la persona que lo tenía. A ver. Vamos a ver si lo puedo hacer. Qué Entonces, bueno. resolvió, acá tenés uno, Mujeres de la Biblia, justo, que no sigue la grilla. Esto es un crucigrama libre. Claro. A veces también se los denomina criss-cross, para diferenciarlos. Pero básicamente es eso. Que son mucho más simples, que tienen a saber más el nombre que otra cosa. Claro. Exacto, ahí puedes usar la cantidad de outs que quieras, da lo mismo la simetría, etc. Entonces, Summers, de hecho, si buscan William Summers en YouTube, van a ver que sale en un talk show de estos nocturnos, no me acuerdo si con... No era Conan O'Brien, era más viejo, el de los 80. No era Johnny Carson tampoco, pero uno de estos tipos... Arsenio Hall. No sé, uno de esos. Uno de estos del Late Night Show, que lo agarra para la joda, porque luego dice, bueno, a ver, y usted tiene todos estos libros, ¿y qué ha ganado? Bueno, le dice, la semana pasada me gané un juego de cuchillos. Decía, el viejo le contaba, no, mira, hago esto, y voy acá, juego al bingo y saco esto, y sacaba cosas así por diversión. Nuevamente esa la pasión del misterio, ¿viste? Claro. Resolver cosas. Pero claro, tiene este libro que básicamente, mira, crucigramas con imágenes, esos, sí. y así, crucigramas con formas de cosas. Claro. Aclaremos, la diferencia también una diferencia, el crucigrama y la criptografía es que las palabras son las palabras del lenguaje normal y la criptografía es codificar el mensaje, que no es lo mismo que usar la palabra que uno entiende directamente. La criptografía es usar un símbolo reemplazando una letra o una cosa que estructura una letra que te lleva a otra. Es una diferencia crucial entre que es importante. Y eso ya hay referencias de la guerra del Peloponeso. Digamos. Sí, eso ya es más antiguo. Se utilizaba. Claro, y hay una cuestión ya que por otro lado, digamos, claro. no es el código Enigma. Aunque no es casual que, por ejemplo, en la gente que trabajaba dentro de la resolución del código Enigma en la Segunda Guerra, a ver, para que tengan idea, los alemanes tuvieron en la Segunda Guerra un código muy difícil de resolver, que tenían hecho por una máquina aleatoria. Por una máquina aleatoria, que era un proceso súper complicado, y para resolverlo hubo en Bletchley Park, de hecho hay una película muy buena, un grupo de matemáticos y gente que hacía crucigramas. Y de hecho gente que reclutaron después porque resolvieron tal crucigrama y lo mandaron. A ver, lo reclutaron sin que supieran. Hicieron el crucigrama y pusieron mande las razones para ganarse un premio. El premio venía a trabajar para el gobierno. Claro. ¿No? Y los tipos lograron resolver un crucigrama, un enigma criptográfico que era muy difícil y que fue crucial en un montón de datos claro, pero también consiguieron la máquina enigma de los alemanes, la sacaron de Noruega. Consiguieron una copia, pero claro, encontraron la copia, pero no sabían cómo funcionaba. El problema era que no sabían cómo funcionaba porque no tenían en cuenta cómo necesitaban la otra similar que fuera eso. Y entonces tenían que deducir a partir de cómo funcionaba la máquina. Y fue todo un trabajo de construcción. Había tipos que venían justamente de hacer crucigramistas que lograron entenderlo porque era un proceso lógico súper difícil y de hecho generó teoría el tipo que la crea, que es Alan Turing, el tipo que crea el lenguaje binario donde se manejan las computadoras básicamente. Y no solamente eso, sino que creó el estándar Turing. Significa que todas las máquinas son compatibles con todas las máquinas. Claro. Eso es algo que después se usó en la computación. Claro. Por eso ahora todo básicamente si tiene Windows. Claro. Todos da lo mismo el modelo, el fabricante, todos lo usamos. Sí, eso quedamos claros. O sea, el crucigrama, la gente que hace crucigramas tiene un determinado nivel de locura y de nerdismo poderoso. Sobre todo, nuevamente, no sé si lo hubieran podido hacer en Estados Unidos, pero sí en Inglaterra. Sí. Bueno, y también hay leyendas urbanas y con casos más o menos detectados de crucigramas que servían para pasar información por medio de espionaje. Claro, estuvo el famoso caso del crucigrama con la palabra Overlord. Claro, y Omaha, que pasó. Claro, pero resultó que el crucigramista, el setter,
Era completamente inocente. Era un profesor de liceo. ¿Qué es lo que pasa? Como estaban bombardeando Londres los alemanes, muchos liceos los pasaron al campo. Al borde de la costa del Canal de la Mancha. Claro, o sea, estaban los alemanes estaban bombardeando Londres y todo el sur de Inglaterra. Y a los pibes los mandaban, como se muestra en la película de Narnia, que los mandan los mandan lejos. Y con el tiempo empezaron a mudar los colegios. Claro. Para adentro. Y este era un profesor de historia y de literatura en un liceo. ¿Qué hacía crucigramas? Que estaba justo al lado de una base militar. Y como hacía crucigramas para hacer plata extra, le preguntaba siempre a los alumnos palabras. Y los alumnos probablemente vinieron con palabras que escucharon hablar a los milicos. Claro. Overlord, por ejemplo. Utah. Claro. Omaha. Y pues, bueno, y las incluyó en el crucigrama. Lo siguiente que sabía es que lo estaba interrogando el MI6. Claro. Era una cosa de cemento, un búnker. ¿Usted se espía alemán o no? Claro. Exactamente. No tengo nada que ver, claro. Finalmente, aparentemente no llegó a las puntas de bambú bajo las uñas, pero fue un aprete poderoso. Sí, es un caso que es bastante conocido. Eso es conocido. Sí, probablemente haya habido algún otro caso más similar. Hay varios casos, sería un tema, hubo varios casos de cosas que se descubrieron que fueron apareciendo. Claro. Hay un caso famoso de que unos tipos que hablaban de la bomba atómica en un comic book y les llegó el FBI y dice, ¿cómo que hablas de la bomba atómica? No podés hablar de la bomba atómica, ¿por qué? Porque es secreto de Estado, carajo. ¿Viste? Bueno, sí, hay varios casos de eso. Es súper interesante, que a lo mejor da para un día para hacer un... Y los cohetes, ni hablar. No sé, creo que hay para un popología en algún futuro. Exacto. Sobre el tema. Pero claro, esto da para pensar que el que es saber la clave para encontrarlo, pero claro, hacerlo así como de manera inocente y que pase piola. En películas, novelas y todo eso hay millones de falsos crucigramas que defectan información. Por supuesto. Incluyendo, la vida de instrucciones de Usprecht, todos eran por un crucigrama que el tipo deja sin terminar y que, eso fue un infierno para el traductor. Sí. Porque debo decir que traducir crucigramas no se hace. Es imposible porque tenés que cambiar completamente la grilla. Claro. No da, claro. Es muy difícil hacerlo calzar. Entonces, si te toca hacer un crucigrama para Holanda, más te vale que esté en holandés. Claro. Y de hecho, justamente el problema con Perec es que Perec funciona un movimiento que se llama Oulipo, que la gente de Oulipo jugaba con estas cuestiones formales de la cosa, y para ellos el crucigrama era como el epítome de cómo funcionaba. Entonces, claro, traducir a Perec es un trabajo que te la quiero ver porque... Sí, es verdad. No, y de hecho, hace poco vi la entrevista al traductor de Perec y efectivamente se anotó. El crucigrama lo tuvo que hacer de nuevo. Claro. Tuvo que cambiarlo porque... No se puede, claro. Claro, no se puede. Y tenés tipo, nuevamente, Mario Lebrero. En general... Pero Mario Lebrero vivía de hacer crucigramas. Sí, trabajó en revistas de crucigramas en Uruguay, de eso comió mucho tiempo hasta que empezó a pegar con literatura y murió medio joven, entonces nunca terminó de cosechar los éxitos posteriores. Sí. Pero el crucigrama... Que ahora vende más porque está muerto, por supuesto, ¿no? Claro. Tal cual, tal cual. Pero claro, es algo que uno ve, es una entrevista con el hijo de él y casi que les da vergüenza decir, no, si el papá hacía crucigramas y con eso pagaba las cuentas. Le pasa lo mismo que a vos, claro. Le pasa a la gente, a mí me da lo mismo lo que el resto piensa. Claro. Lo uso a mi favor como digo, si no quiero conversar con un extraño. Claro. Tengo que hacer libros de sopa de letras. Es como decirle que canto y bailo. Claro. Y me van a mirar, me van a ver la panza y no van a hablarme más. Te dejaste jorobar, claro. Exacto. Entonces, pero funciona. Y el esfuerzo, ¿y qué necesitas? ¿Qué cosas se necesitan para hacer un crucigrama? ¿Que tenga algún tipo específico que necesitas desarrollar? ¿Tipo de qué cosa? Perdón. No sé, tenés que obviamente manejar estas estructuras y tener un cierto conocimiento de palabras, porque si no está... Por supuesto, pero nuevamente, uno tiene las respuestas. Entonces, yo por ejemplo para hacer crucigramas uso el método Sanners, que básicamente él dice que la grilla, si no te querés complicar con la simetría rotacional, copia grillas de otros crucigramas. Total, no están patentadas. Claro. Entonces, si no te querés complicar, te podés adaptar, podés cambiarle cosas, pero podés usar de referencia a otras grillas. Mientras cambies las palabras... La grilla funciona sin problema. Lo que importa son las palabras y las definiciones. Claro. Entonces, eso es lo importante. Y que las palabras sean divertidas, que no estés repitiendo mucho. Entonces, verá, por ejemplo, la palabra de, entonces puse banda de rock, espacio, Clash. De Clash. Claro. ¿No? La L en XL, la palabra es Lash. Claro. Ese tipo de cosas es un poco más divertido. Te tiene que gustar.
el lenguaje y las palabras y el idioma. Yo creo que ese es el gusto principal. Tiene que gustar. Tenés que ser un lector, obviamente lector, tenés que tener cierta capacidad de vocabulario grande. Exacto, porque... y cierto bagaje cultural. Claro, se va a hacer, no puede ser cantante de reggaetón No, sí podría ser hip hopero. Claro. Porque normalmente el rapero es una persona muy articulada. Claro. Juega con las palabras, te guste esa música o no, digamos. Claro. Gente el rapero es articulado. Claro, pero tenés que construir un montón, tenés que jugar con mucho las palabras. Claro. Exacto. Entonces, mira, esto te va a gustar. La palabra era math. Entonces, sí, Bad Fishers. Math and Jeff. Math claro. Es la palabra. Claro. Que hay que cachar ya una referencia medio oscura para mucha gente. Seguro. Hay que tener diccionarios, eso no lo puede ser digital o en papel. Pero no los diccionarios. A mí me gusta de los dos porque se apaga la luz y tengo que seguir trabajando. Puedo seguir. Puedo agarrar el diccionario y... Hay diccionarios de crucigramas, pero en realidad es para la gente que los resuelve más que para los que lo crean, claro. Para el que lo crean no te sirve tanto, y aparte de las palabras de lo que llamábamos crosswordis, ya todos los crucigramistas se las aprenden tarde o temprano. Cualquiera que hace mucho crucigrama tarde o temprano, claro. Exacto. A mí, por ejemplo, nunca he hecho crucigramas en Latinoamérica, entonces no me ha tocado hacer en español, el canadiense o sueco. Quiero decir, con sinónimos solamente, podría aprender como ¿Nunca buscaste, nunca se te dio? Vi, pero no me dieron mucha bola. También coincidió con que acá los diarios murieron, salvo algunas ediciones de semana. Claro. No pasa. En Uruguay creo que solamente Búsqueda tiene un crucigrama tipo americano con definiciones. Y no hay un mercado de libros de crucigramas, por lo menos hasta ahora no vi. No realmente, y no me voy a poner a autorizar esto. Claro. Este minuto la gracia de los americanos es que más que aparte me publican y me pagan royalties. Aparte que si tuvieras que autopublicar tendrías que hacer el libro de nuevo porque tendrías que hacerlo en español. Por supuesto, claro. El material que tengo no me sirve. Claro, algo que no puede hacer es traducir lo que decíamos, no se puede traducir. Traducir el crucigrama, y de hecho, los crucigramas que no necesitan traducción son los crucigramas matemáticos. Claro. Ya si trabajas sudokus, claro. de lógica o kakuros o lo que sea, es matemático. Ese es más fácil. Claro. Cualquiera puede agarrar la vuelta. Y puede funcionar en cualquier lado. Incluso las sopas de letras. Si son sopas de letras donde la lista está incluida con el puzzle, tenés que buscar la palabra. Si sabes inglés o no, da lo mismo. Y la mayoría de las palabras van a ser nombre de gente conocida. ¿Y viste algún dato de crucigramas que se hagan con otros idiomas, con otros sistemas alfabéticos? Digo, sí. Cirílico, o hasta con idiomas donde, no sé, Japón, que es otro tipo de... Es verdad. Vi y tengo por ahí alguna revista de puzzle. Son complicados. Bueno, sabes japonés, no los perdiste. No, claro, obviamente. Cirílico es lo mismo que cualquier cosa. Es cambiar claro, porque el alfabético no es problema. Sí, claro. Y normalmente en Grecia, Rusia, en los países que usan el cirílico, es el crucigrama nuevamente, el sueco o canadiense, crucigrama de sinónimos. Sí, no es problema. No es tema. Claro, el problema es con otros idiomas donde no estás con el sistema alfabético, digamos. Claro. Tal cual. Ahora, y eso cualquiera lo puede ver en Wikipedia, la estructura del crucigrama japonés también tiene sus propias reglas, al igual que el británico, al igual que el americano. Por lo menos el de definición. Claro. Los japoneses también usan mucho, por buenas razones, el crucigrama de diagramación libre. Claro. Freeform. Claro, porque tienen otra estructura hasta de palabras. Claro. Y porque en la diaria los japoneses usan 3 alfabetos distintos. Claro. 2 que son silábicos, uno para palabras propias y otro para palabras extranjeras, y el kanji que es conceptual. Entonces tenés 2 alfabetos fonéticos silábicos, más uno que es conceptual, y los usan los 3 al mismo tiempo, mezclando. Y no separan entre un carácter y otro. Vos tenés que adivinar, claro. Es como el hebreo. Claro. Entonces, y en hebreo todavía es peor porque hay muchas cosas que es por práctica, porque a veces le ponen como unos puntitos para que vean. Pero las vocales no aparecen, claro. Claro, no hay vocales y no sabes la pronunciación salvo en el contexto de la palabra completa, así que, bueno, no quisiera ser crucigramista en Israel. Claro. Y en Palestina menos.
Perdón, no lo pude. Sí, dale, no te preocupes, claro. Bueno, y en Ucrania tampoco. Tampoco, hoy por hoy no. Yo veo las revistas de puzzles, Ucrania hay revistas de puzzles, y digo, no quisiera hacer crucigramistas en Kiev. Claro, en este momento no. O en el Donbass. Está bien. Pero bueno, pero nada, o sea, a nivel de... Para mí, creo que soy afortunado de hacer crucigramas para el mundo anglo porque es el mundo más rico en esa tradición, en esas reglas que al principio parece que te fueran una camisa de fuerza y después te das cuenta que si jugás dentro de eso... Tenés mucha variedad. Claro, es un poco como jugar al fútbol, digamos. Tenés un set de reglas y un tipo de cancha, pero podés... sí. Pero de ahí puede ser Messi, claro. Es verdad. Claro. Que no es mi caso. Yo no soy el Messi de los crucigramas. No, ni mucho menos. Sí. Soy uno más. Pero me entretengo mucho y me mantiene, no sé cómo decirlo, me mantiene joven y despierto y atento. Y me dio otro entendimiento del valor de las palabras, usarlas con cuidado. Entonces, de alguna manera también me convirtió en mejor escritor. Siendo que, o sea, yo no escribo dada como yo esperé. Sí. Pero te da esa cosa, obviamente como traductor también es una buena herramienta. Claro. O sea, y no en vano mucho traductor hace puzzle. Claro. O sea, es el gusto de la lengua, ¿no? De la lengua, del de la léxico, palabra. De la sintaxis, de mil cosas con las que podés jugar. Así que, bueno, mientras en algún minuto solo lo pensaba como un escalón hacia algo más y ahora estoy de lo más cómodo. Estás cómodo con eso. Sí, me gusta. Y el mercado es grande todavía. Es suficientemente grande. Ahora, así como el New York Times paga barbaridades, hay otros que pagan muy poco. Pero claro, en mi caso particular, a mí realmente, después de haber hecho cómics y de haber trabajado así en revista y en diario, yo entiendo que los submissions son como una trampa de arena en un campo de golf. No querés caer ahí. Claro. Para salir, que Dios te ayude. Claro. Porque terminas perdiendo, muchas veces perdiste tiempo, perdiste plata, no te lo compran. Hay miles y miles y miles de personas que quieren hacer exactamente eso, en ese diario, por el prestigio, por donde sea. Y en cambio el crucigrama todavía no. No, los crucigramas estoy hablando. Ah, ya. Pero, a ver, hacer un crucigrama para el New York Times es como dibujar Batman. Claro. Todo el mundo quiere dibujar Batman. Claro. Entonces, pero no todos van a llegar, digamos. Esto es como querer ser Messi. Claro. Sin embargo, descubrí que haciendo puzzles para libros sí me permitía ser un autor, trabajar con las mismas reglas con las que trabaja un autor de una novela, y pasarlo muy bien en el proceso. Y ganar plata. Bueno, claro. Encima. Claro. No, encima, no voy a ganar tanto como trabajando en el New York Times. Claro, pero eso es como todo, no vas a estar no jugás en Barcelona, pero estás jugando en un equipo. Sí, claro. Y son míos. Al final del día, salvo obviamente los del Almanaque Mundial son del Almanaque Mundial. Son míos. Claro. Entonces, mal que mal, tengo un producto propio, tengo que es una buena carta de presentación. Entonces, en ese sentido, ha estado muy bueno también. Ha sido todo un descubrimiento. Déjame ver a ver si veo. Esta referencia es un poco más nueva. Claro, este es un libro que se publicó en el 2013 y está absolutamente descatalogado. Ahora, si lo querés comprar, vale como $500. Este tiene todos los tipos de puzzle habidos y por haber que sean. Sí, acá no estamos hablando solamente de crucigramas, sino de rompecabezas, puzzles, Incluso, mira, tiene acá, esto es una maravilla. ¿Viste el juego el combate naval? Sí. Bueno, un argentino inventó la versión puzzle de combate naval para jugar solo, ¿ves? En una grilla cuadriculada con números. Donde tenés que ir descubriendo de acuerdo a los numeritos, por lo que cacho de entender. Jaime Poniachik, que era Poniachik era el editor, el editor de Ediciones de Mente. Ah, muy bien. Poniachik era un tipo que saca Ediciones de Mente, que era un editorial que se dedicaba, después creo que en algún momento empieza como la revista de Mente, fue una revista que tuvo bastante éxito en su momento. Claro. Y inventó eso. Durante mucho tiempo estuvo con... Claro, bueno, entonces estaba en la cosa. Sí, Poniachik es un tipo, justamente un tipo que es súper interesante. Creo que probablemente si haya que nombrar a una persona para hablar de crucigramas y este tipo de cosas, Poniachik es el nombre. Perfecto. Entonces, claro, tenés 1000 tipos de... Acá hay uno que nunca me tocó hacer, se llama Helter Skelter. Me pregunto si te dice que tenés que matar a Sharon Tate. Va muy bien. Pero bueno, tenés
¿entendés? Sí, Formas y sí, formas millones de formas de diferentes todo. en este libro. Este es como el libro para las formas de lo que quieras Sí, para hacer. Para saber cualquier tipo de puzzle en papel que existe. Claro. Está. El problema es que no va muy en profundidad. Entonces, Claro. si querés saber cómo hacer crucigramas, no te sirve tanto. Te sirve para saber los tipos de crucigramas. Claro, que hay. como para tener una idea y decir, puedo seguir por acá, pero Claro. no exactamente cómo desarrollar. Exacto, no te cuenta ningún truco del oficio ni nada, cosa que el viejito Sanders, Claro, que te ganaba cuenta el todo juego lo- de cuchillos y Sí, todo eso, te lo cuento. sí lo hacía. Claro. Entonces, nada, amigo, eso es Eso ha sido a todo. grandes rasgos. Entonces, básicamente es súper interesante. Digo, justamente esto está interesante, como un espacio que si uno lo piensa, tiene mucho tiempo, más de 100 años, y tiene mucho para contar, como se vio, y un espacio que obviamente tiene sus fans, pero que no son públicos y voceros, y que es un espacio de la cultura popular que también importa, porque se ha entretenido mucha gente haciendo... Sí, igual puzzles. es un espacio que está más bien como, no sé si en el patio está Claro. como en el borde. Bueno, pero es el espacio de donde para eso viene Popquiología, para Es buscar verdad. los lugares que nadie se acuerda. Exacto. Así que, bueno, me parece, no sé si tenés algo más que decir, yo creo que estamos... No, para nada. Ahora, o sea, en el mundo de puzzles, ahora lo que estoy esperando, viene una miniserie de la BBC, se llama Ludwig, que son dos gemelos, uno es de Scotland Yard y desaparece, y el hermano, que es un tipo, un lingüista muy loco que hace puzzles crípticos, lo sustituye al hermano para descubrir qué pasó, y no puedo esperar a que salga esa serie. Esa es con el actor el de Upstart Crowd. Mira vos, lindo, interesante. Sí. Bueno, vamos a estar atentos a la serie. Bien. Y bueno, te agradezco, la verdad que esto ha sido una charla entretenidísima y que descubrí un espacio que yo no tenía la menor idea. Cuando me la propusiste dije, esto tendrá como para hablar de algo. De hecho, cuando te lo propuse miraste para otro lado y hablaste con alguien más. Es el efecto de qué es lo que hace usted. Claro, exacto. Bueno, te agradezco mucho la charla. Bueno, nosotros acá, esto ha sido otro capítulo de Popquiología. Nos veremos la próxima vez. Esto es para el podcast La Batea. Yo soy Roberto Barreiro y nada, nos vemos en la próxima vez. Muchas gracias. No, de nada, hasta luego. Is the change in your mentality?